Gracia sublime perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste en tu cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Cristo te adoro por lo que hiciste a mí.
es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tú me la diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Cristo te adoro por lo que hiciste en mí. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Hoy me siento a tu mesa a comer y beber de ti. Hay delicias a tu diestra, me sacias de todo bien. Árbol de vida que sana las naciones, mi alimento eres tú. Eres mi deleite, eres mi deleite, y quiero para siempre adorarte, siempre deleitarme en tus manjares, oh Dios.
Ya no tengo hambre ni sed. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Ya no tengo hambre ni sed. Ya no tengo hambre ni sed. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Ya no tengo hambre ni sed. Ya no tengo hambre ni sed. Mi alimento eres tú. Mi alimento eres tú. Muy buenos días tengan todos ustedes, aquellos que desde sus hogares, desde sus casas, están allí expectantes de lo que Dios va a traer en esta mañana. En realidad, Dios ya lo ha dado, ya lo tenemos y nos alegramos tanto que la expresión de Dios en la tierra por medio de su Hijo Jesucristo está representada por cada uno de aquellos que como ministros competentes del nuevo pacto podemos transmitir y hablar de todo lo que Dios ha hablado desde la eternidad. Por eso es que estamos convencidos, seguros, que este será un buen tiempo para usted y su familia, para ti que estás allí en casa, en el lugar donde te encuentres, ese ámbito, habitación, living, comedor, cocina, donde fuere, ese ámbito se transforma en este momento en ese auditorio donde como iglesia la familia está reunida. Así que estamos muy agradecidos a Dios, muy contentos de poder transmitir una vez más por estos medios. Recuerde, por favor, recuerde siempre que la manera de interactuar es a través del chat en este domingo de YouTube. Y usted puede también arrobarse a MDB San Martín o utilizar el hashtag MDBSM tu casa para enviarnos sus fotos y también de esta forma saber que juntos estamos en esta común unión, esta comunión en Cristo. Lo que nos une son los vínculos que el Espíritu ha creado para usted y para mí. Vínculo de fe, vínculo de congregación, pero mucho más vínculo que nos une a un cuerpo llamado iglesia. Y esta iglesia es esta nación que ha nacido de Dios y que va transitando en este año esta ruta 21, como el apóstol Juan Baristrelli ha decidido llamar y mencionar a todo aquello que ocurra en este año 2021. Damos gracias a Dios, gracias por el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo reunida en los diferentes lugares. En nuestro caso, en esta geografía que Dios nos ha dado a administrar como pastores, tanto a la pastora Mónica como a mí, juntamente con los líderes, a quienes valoramos, apreciamos y amamos. Ayer hemos podido vernos, compartir un tiempo y nos gozamos y alegramos de esta participación en comunidad, por supuesto, como siempre,
tomando los recaudos necesarios en esta pandemia y respetando los protocolos, aun cuando es inevitable que cada uno de nosotros estemos también queriendo reunirnos y compartir ese tiempo juntos, y pronto estaremos allí en el auditorio. Estamos preparando todas las cosas, y aunque parezca que el tiempo se extiende y se prolonga, tranquilo, yo creo que usted, cuando el auditorio, anunciemos que el auditorio va a estar ya habilitado y funcionando, no va a perder el tiempo y rápidamente se va a inscribir, porque eso es lo que haremos para que podamos estar el cupo necesario, o mejor dicho, el cupo que corresponde, ya que la capacidad del lugar es amplia, pero la cantidad de personas está limitada según los metros cuadrados. Entonces ya anunciaremos, pero simplemente le vamos diciendo, marzo es la meta de comenzar. Luego avisaremos qué fecha de marzo, pero esté preparado, esté listo, estemos atentos, porque cada vez que nos encontramos, por ejemplo en mi caso ayer, con Amados, que hacía mucho, casi desde que comenzó el tiempo de aislamiento en el mes de marzo, que no nos veíamos personalmente, y realmente un gozo poder vernos. Así que, amados, tenga en cuenta esto, interactúe, y ya vayan compartiendo allí también en el chat, y deme su expectativa, dígame qué es lo que usted piensa, cree y desea, para que podamos ir censando también si usted quiere estar reunido en el auditorio o no. Yo sé que a muchos les queda cómodo estar en algún ambiente de la vivienda, de la casa, reuniéndose por este medio, pero creemos que nunca debemos perder la visión que la nación nacida de Dios tiene un lugar físico también que lo identifica, y simplemente es por un tema de identificación, no de propósito. El propósito lo hemos cumplido durante todo el año, hemos estado interactuando, hemos estado predicando la palabra de Dios, hemos estado orando juntos, hemos estado adorando en todas las formas de adoración que podemos hacerlo para con nuestro Dios, lo cual le llega a nuestro Dios, sea la palabra cantada, hablada, orada, le llega a Dios como un olor grato de adoración, un olor grato que surge y proviene de la iglesia, la cual Jesucristo compró con su propia sangre. Qué bueno, qué lindo es estar juntos en esta mañana. Disfrútelo de todas las formas posibles. Esta es una de ellas. Amados, quiero decirles también que algo muy importante, hablando de esta ruta que estamos transitando, porque la vida es como una ruta que transitamos, y el tema muy propicio que hoy nos será traído tiene que ver precisamente con aquello que significa avanzar o retroceder. James Watson, un hombre de alguna manera o en algún aspecto polémico, pero co-descubridor de la doble hélice del ADN. James Watson, co-descubridor, ¿por qué? Porque lo hizo con un británico, un hombre que también trabajó en todo esto junto a 4 personas más. Ellos descubrieron y trabajaron para algo muy, muy importante. Estoy hablando también de alguien muy reconocido como un biofísico como Francis Crick. Ellos trabajaron juntos, pero voy a referirme un poquito más a James Dewey Watson. Él en el año 1953 trabajó en esta doble hélice del ADN. Pero él también, se le atribuye a él, mejor dicho, una frase, y es que antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en el ADN.
Vuelvo a repetir la frase de él, dijo: antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, pero ahora sabemos que está en el ADN. Amado, amada iglesia que estás allí, todo aquel que está invitado y que nos visita por primera vez, estas son frases pero que expresan mucho, especialmente por lo que dijimos, un descubridor de algo tan importante como la doble hélice de ADN, que trajo muchas conversaciones y muchas discusiones, fue en el año 1953, estamos hablando de 7 años antes a que yo naciera, ¿sí? Ya le estoy tirando mi edad, aunque parezco más joven, ¿no es cierto? Bueno, espero que me diga que sí, pero como no puedo oírlo, quédese tranquilo si dice que no. Damos gracias a Dios porque sabemos que aún estas frases nos llevan a pensar a muchas cosas de la vida real en los días que vivimos y en la vida de fe. El futuro está en el ADN. Mira, amado, amada, a partir de allí, todo lo que se trabajó en relación al ADN fue tan vasto que trajo soluciones a muchos temas de salud en la vida de cada una de las personas. También descubrir esa génesis de lo biomolecular trajo en muchos aspectos un entendimiento de lo que son herencias y todo lo demás. Pero su herencia y mi herencia es Cristo, es Dios. Y entonces utilizamos esta expresión y esta frase porque es importante, porque ¿qué hay en el ADN del Hijo, de la hija de Dios? ¿Qué hay en el ADN de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado? Bueno, en el ADN de esta naturaleza está lo que hoy nos va a traer y la palabra que nos va a predicar, pero que nos va a impartir también la pastora Mónica Alberti. Y en el ADN está avanzar y no retroceder. En su ADN, en mi ADN, está el hecho de avanzar y no retroceder. Amado, amada, sin mucho más que decirles, y agradecido a nuestro Dios por estar y ser parte de esta convocatoria santa, damos gracias por la palabra que hemos de recibir, y entonces tenga presente esto a lo largo de toda la palabra que va a oír. Su ADN, mi ADN, es avanzar y no retroceder. De todas maneras, usted tendrá que preguntarse y definir, en definitiva, qué es retroceder, qué es avanzar y qué cosas traerá a su vida y a mi vida el avanzar y el retroceder. Pero seguramente, no todas, pero muchas de estas incógnitas, preguntas, cuestiones serán respondidas por Dios y su palabra traída en esta mañana en boca de la pastora Mónica Alberti. Así que no se vaya, quédese allí, disfrute de esta adoración cantada por los ministros de la palabra a través de la música. Disfrute de este tiempo, gócese y no se distraiga. Yo sé que a veces los tiempos de la ministración de la palabra a través de la música para algunos es darse un recreo y decir, bueno, voy a hacer tal o cual cosa en la casa y luego estoy y me siento para oír la palabra, y luego se nos va el tiempo y perdimos el inicio. Y es muy importante estar en todo el tramo de esta ruta, en esta mañana de la predicación de la palabra, para no perderse absolutamente nada y usted pueda darse cuenta que a su vida, en este día, en esta mañana, en el transitar en esta ruta 2021, usted avanzará una estación más en fe, creyendo aquello que Dios está trayendo para su vida y para mi vida. Pasa su vida, su casa, su familia, disfrute de este tiempo. Luego seguramente tendrá la bienvenida y la palabra de la pastora, que ella también cerrará este tiempo para usted, para nosotros, para mí. Voy a disfrutar de oír, escribir, tomar notas, para que esta palabra no se pierda, sino que podamos tener toda una semana en la cual practicar, vivir todo lo que oímos y que proviene de nuestro Dios. Pasa su vida, su casa. Oro al Señor para que le sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Doy gracias porque sé que Dios lo hará en mi vida por la actitud y disposición de mi corazón, no solo a oír, sino a vivir y a expresar a Cristo en medio
de esta Ruta 21. Quédese allí. Paz del Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por tu bien, por tu favor. Te damos gracias en este día, tu día. Te damos gracias. Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre. Más fe que en mí puedo ver. Es tu palabra transformando mi interior. Quiero ser el reflejo de tu amor. Es tu gracia. Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre. Más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra transformando mi interior. Quiero ser el reflejo de tu amor. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es tu gracia revelándose en mi ser, me hace libre. Más de ti en mí puedo ver. Es tu palabra transformando mi interior. Quiero ser el reflejo de tu amor. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. No es con mi fuerza, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es tu gracia, es tu verdad, es tu vida revelada al adorar. Es tu luz, es tu verdad, es en Cristo donde hago libertad. Es tu gracia. Es tu gracia, es tu verdad, es tu vida revelada al adorar. Es tu luz, es tu verdad, es en Cristo donde hago libertad. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder. Una vez más, dígalo. No es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, no es con mis fuerzas, es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es por tu luz, dígalo. Es por tu luz,
por el poder de tu Espíritu. Es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es por tu luz, por el poder de tu Espíritu. Es por tu luz. Muy buenos días, querida audiencia. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo esta mañana una reflexión con cada uno de ustedes. Qué bueno que estén ahí. Hemos vivido un tiempo de adoración, de alabanza, de la palabra. El pastor les dio la bienvenida y ahora personalmente, nuevamente yo les doy la bienvenida. Agradezco a cada uno de ustedes por estar ahí. Y les animo a que puedan disfrutar de este tiempo en que juntos vamos a recibir la palabra del Señor. Porque como siempre digo, lo que yo les comparto o lo que el pastor les comparte, cualquiera de los líderes que ustedes escuchen ministrando la palabra, primero Dios nos habla a nosotros para después nosotros ser tan solo comunicadores de sus verdades eternas. Y quiero dar la bienvenida a aquel o aquella persona que nos visita por primera vez. Quiero decirte que no te preocupes si no entendés todo lo que hoy yo puedo compartirte. Sé que va a quedar en tu espíritu lo que Dios quiere en este momento que usted comprenda, y le pido que no se mueva de su lugar, que preste atención para poder escuchar desde el principio hasta el fin todo lo que el Señor quiere hoy darnos a conocer. En la mañana de hoy titulé esta palabra que voy a compartir: la decisión de no estancarse ni retroceder. La vida muchas veces se compara con un viaje que tiene un principio y que tiene un fin. El principio de nuestra vida no es cuando a nuestros padres le dijeron en el hospital, la clínica o la maternidad que habíamos nacido. Nuestro viaje se inició desde la eternidad en el corazón de Dios, solo que tomó forma cuando se corporizó y ya comenzamos a vivir en el plano terrenal e iniciamos este viaje que un día, cuando así Dios lo establezca, ha de terminar si es que Él no viene antes a buscar a su iglesia como así lo prometió. Mientras tanto, en este viaje que llevamos adelante cada uno de los mortales, tenemos que tomar decisiones. Cada parada del viaje es una decisión a tomar. La decisión es la de avanzar, la de nunca estancarnos ni retroceder. Avanzar es ir hacia adelante, es progresar, es prosperar, es adelantarse. Como hijos de Dios, como ciudadanos de la nación de Dios, debemos tener bien claro en nuestra mente que
No hay opción para estancarnos ni para retroceder, sino que siempre debemos avanzar. Israel, la nación escogida por Dios, que se cuenta su relato en el Antiguo Testamento, donde usted, si no lo conoce, le animo y le invito a que lea la Biblia y vaya al libro de Éxodo. Ahí va a ver cómo Dios libertó a su pueblo. En el Génesis usted va a tener el relato de cómo nació la nación de Israel, cómo Dios le dio forma ante un llamado. La nación de Israel nació a través de un paso de obediencia de un hombre que decidió creerle a Dios, que fue Abraham, y de ahí surgió la nación de Israel. Pero en el libro de Éxodo usted va a tener el relato de lo que yo hoy voy a compartirle. Entonces, para que si usted lo quiere leer con profundidad y recordar lo que hoy vamos a charlar, le invito a que busque en la Biblia, en el libro de Éxodo. Ahí está el relato de lo que yo hoy voy a estar compartiendo con ustedes. El pueblo de Israel vivió 430 años de esclavitud en Egipto. Fue llevado ahí por la mano de José, una forma que tuvo Dios de preservarlo ante el hambre mundial que había en ese tiempo. Luego ahí, al morir el faraón, Israel ya no tuvo los gobernantes no trataron bien a Israel y fueron esclavos, sujetos a servidumbre. Ahí, en esa situación, Israel clama a Dios, pidiendo que Dios trayera para la nación una persona que los libertara. Y Dios, sí, que siempre tiene sus ojos y su oído atento para con nosotros, escuchó el clamor de Israel en Egipto. Quiero decirte que también Dios escucha tu clamor y mi clamor cuando le pedimos al Señor que Él obre, que Él nos liberte de la esclavitud, que Él cambie la situación que estamos viviendo, porque vivimos bajo presión y queremos vivir en una vida distinta, una vida libre, una vida de alegría. Dios escucha nuestro clamor, si viene de un corazón sincero, de un corazón que está dispuesto a dejar que Dios obre. Es así que Dios escoge un hombre llamado Moisés, al cual le da la indicación de volver a Egipto, porque él había vivido en Egipto, él era hebreo, hijo de hebreos. Él había sido protegido por la hija de Faraón y había sido criado en palacio. Ahí, en palacio, recibió la educación de palacio, pero él después tuvo un episodio, cuando ya era grande, que le obligó a escapar al desierto y esconderse, porque peligraba su vida. Si usted quiere saber bien cuál fue el motivo por el cual Moisés tuvo que dejar las comodidades del palacio y huir al desierto, nuevamente le digo, en Éxodo está la respuesta a su inquietud. Yo voy a hacer referencia a este episodio en que Dios lo llama a Moisés en el desierto y le dice que vuelva a Egipto para libertar a su pueblo Israel. En obediencia, Moisés va a Egipto y enfrenta al faraón y le pide a faraón que deje salir a su pueblo. Y como muchos sabrán, tuvo que mostrar con señales y milagros la mano poderosa de Dios para que faraón pudiera dejar salir a Israel. Una vez que Israel sale de Egipto, emprende un viaje, ¿sí? Un viaje con distintas paradas, en las cuales Israel tenía que tomar decisiones. Y la palabra dice que Dios sabía que era probable que Israel, ante la primera dificultad, decidiera retroceder. Vamos a ver juntos, voy a pedir a multimedia
que pueda proyectar Éxodo 13:17. En Éxodo 13:17 dice así la palabra: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieran los hijos de Israel armados. Es decir, que Dios sabía que probablemente ante la primera dificultad de guerra, de conflicto, Israel iba a querer retroceder y volver a Egipto. Y por eso Dios decidió llevarlos por el camino más largo. Después de que Israel sale de Sucot y de Etam, que eran dos lugares donde ellos acamparon, Dios le dice a Moisés que en vez de ir avanzando, pegue la vuelta y acampe en Pijajirot. Eso está en Éxodo 14, 1 al 16. Tome nota para buscarlo y leerlo, que va a edificar su vida. Pijajirot significa boca de los desfiladeros. Era una especie de valle ubicado a las orillas del Mar Rojo y a la sombra de unas planicies altas. Pero también, amados, Pijajirot significa estar quieto frente a la ira. Recuerda este término, estar quieto frente a la ira. La salida de Israel de Egipto se había logrado con señales, milagros, y también ellos salieron en abundancia, porque el pueblo egipcio que había atravesado las plagas estaba desesperado porque Israel se fuera de Egipto. Y cuando Israel fue comunicado que se iban, los egipcios le dieron un montón de bienes para que se fueran. Entonces Israel salió de Egipto con riquezas y prosperidad para atravesar el viaje. Ahora, atravesando el viaje, habiendo tenido 2 paradas, queriendo avanzar hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde ellos iban a conquistar y establecerse, Dios le dice a su líder que tenía que pegar la vuelta y acampar en Pijajirot. Seguramente para Moisés como líder y también para el pueblo no tenía mucho sentido este cambio de dirección. A veces nos sucede lo mismo a nosotros. Nos acontecen situaciones en la vida que pareciera que no tuvieran sentido. Que Dios nos había prometido que había para nosotros por delante avance, prosperidad y conquista. Y se nos presenta algo que parece que nos vuelve, sí, a retroceder, que nos vuelve a enfrentar lo que habíamos dejado. Pero quiero decirles que Dios no es una persona, no es un ser improvisado, no es alguien que hace algo arbitrariamente, caprichosamente y sin un propósito. Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. Dios estaba estableciendo una estrategia para su pueblo, que no era que lo iba a detener, que no era que no lo iba a hacer avanzar, muy por el contrario, esta estrategia era para el avance de su pueblo. Dios estaba colocando a Israel en un callejón sin salida. ¿Por qué Dios los llevó a través de ese cañón que desembocaba en el Mar Rojo sin una salida visible? La respuesta está en que Dios les quería enseñar una lección. Israel debía aprender una lección. Cuando los israelitas creían que ya se habían librado del faraón, Dios trató con ellos, porque había una lección que debían aprender. Cuando Dios le dice a Moisés que vuelvan, Dios también le dice, van a volver y yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Porque cuando Israel sale de Egipto,
Faraón pensó, ¿sí?, que Israel iba a volver. ¿Sabes una cosa? El sistema de este mundo en el cual usted y yo pertenecíamos hasta que nos llegó la luz del Evangelio, eso, el sistema, a usted y a mí, no nos dejó salir por propia voluntad. El sistema de las tinieblas, el reino de las tinieblas, nos soltó porque Dios nos rescató, porque respondió a la voz de la autoridad de nuestro Dios que dijo, consumado es. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo compré la libertad. Fueron expuestas en la cruz del Calvario las actas que nos eran contrarias. La muerte fue vencida. Por lo tanto, nada pudo hacer las tinieblas para retenernos. Pero no fue por propia voluntad. El sistema no te quiso soltar, no le quiso soltar, no me quiso soltar. Solo lo hizo por mandato divino. Así pasó con Faraón. Faraón no quiso dejar a ir a Israel a adorar a Dios. Fue obligado a dejar que Israel saliera. Pero siempre pensó siempre pensó Faraón que Israel iba a volver. Y Dios también lo sabía, por eso, como les dije antes, lo llevó por el camino más largo, para que no tuvieran la posibilidad de retroceder. Entonces, cuando Faraón se entera que Israel había acampado en Pijajirot, se cumple lo que Dios le dijo a Moisés: voy a endurecer el corazón de Faraón. Y volvió nuevamente Faraón a ir contra el pueblo de Dios. Pero Dios le dice a Moisés: yo voy a endurecer el corazón de Faraón una vez más, por última vez, para que mi nombre sea glorificado y los egipcios conozcan quién soy yo. Quiero decirte que cada prueba, cada situación que parece difícil, dura, hostil, sin salida, tiene como único propósito y objetivo que Dios sea glorificado, que Dios sea visto, sea conocido, sea visto su poder, su amor para con tu vida, que las personas puedan ver y decir: en esto ha estado Dios. En esa situación, cuando ya el pueblo se ve acorralado por el mar y que también ya Faraón había llegado con su ejército, con sus carros, con sus caballos, entonces Israel clama a Dios. Quizás vos y yo digamos que bueno, Israel clamó. En situaciones difíciles tenemos que levantar nuestra mirada a Dios, quien es el único que nos puede socorrer, ayudar. Pero, como siempre digo, ¿sí?, la palabra hay que conocerla para conocer realmente lo que hay en nuestro corazón. ¿Era realmente un clamor lo que Israel estaba haciendo? No. Y quiero que juntos veamos que no era un clamor, sino que más bien lo que Israel estaba haciendo era una queja. Se estaba quejando al líder. En realidad, se estaba quejando de Dios. Veamos juntos, ¿sí?, en Éxodo 14:11. Le voy a pedir a Multimedia entonces que ponga el pasaje. Y dice así: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Muy bien. ¿Vieron lo que les dije? La palabra, ¿sí?, es la que pone de manifiesto lo que hay en el corazón. Por eso tenemos, ¿sí?, que
En Hebreos dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que penetra profundo, que es viva y eficaz, que penetra profundo y que discierne las intenciones de nuestro corazón. Y acá quedó expuesto en la Escritura cuál era la intención de Israel. Estaban reclamándole y quejándose con el líder en el hecho de que habían sido sacados de Egipto para morir en el desierto. Hacía poco que Israel había salido de Egipto y ya estaba distorsionando su pasado, al punto de pensar que era mejor ser esclavos en Egipto que estar guiados por Dios en libertad. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Preferimos la seguridad de la esclavitud que el desafío de fe que provoca la libertad. Dios los había librado de los egipcios. Ellos habían sido testigos de esas cosas. Y vemos que ante la primera situación problemática que les toca atravesar, viviendo en libertad, pensaron en volver a Egipto. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con esta actitud de Israel? Quizás a alguno de ustedes les pasó que recién habiendo conocido al Señor se levantó un montón de tormentas en la vida, situaciones difíciles, y pensaron: uy, a mí antes, en la vida pasada, antes de conocer la fe, no me pasaban estas cosas, mejor estaba ahí. Amados, ¿cuántas veces pensamos en que lo que vivíamos antes sin Cristo estábamos mejor en algunas áreas? Quiero decirte que si el Espíritu de Dios hoy te está ministrando, tú puedas dejarle a la palabra que, como espada de 2 filos, penetre y discierne las intenciones y los pensamientos de tu vida. Y si lo has pensado, recoge esa palabra, porque nunca se puede estar mejor que en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Quizás estás atravesando un momento difícil y estás viviendo como Israel, con la actitud de queja, y no estás levantando tu mirada al Dios vivo y verdadero para que Él te muestre cuál es el propósito de lo que estás viviendo. Acá vemos 2 caras de una misma moneda. Digamos, Dios tratando por un lado al pueblo y por otro lado al líder. Al pueblo estaba queriendo que ellos aprendieran la lección de confiar en Dios. Fíjense que cuando el pueblo se queja a Moisés les dice lo siguiente: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Cómo actuamos ante las crisis? ¿Cómo reaccionamos ante una situación difícil? ¿Con desesperación, que nos lleva a pensar que no hay alternativa, que no hay solución, y nos lleva a una depresión, a aislarnos, a consumir psicofármacos, a tirarnos en la cama con depresión, dejando que el tiempo pase y que el tiempo, si quiere el tiempo, lo resuelva, y si no, nosotros seguimos deprimidos o deprimidas? ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? ¿Con miedo que nos paraliza, que nos quiere llevar al pasado, a retroceder, a vivir en la esclavitud que teníamos antes? ¿Cómo reaccionamos ante las crisis? ¿Con ansiedad? Nos ponemos ansiosos, queremos que esto se resuelva ya, entonces tomamos las decisiones nosotros, sin consultarle a Dios, sin esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? Aquellos que conocemos de la fe, ¿con fe o con presunción de fe? Hay una diferencia entre tener fe y presumir la fe. Presumir la fe es algo que yo dije, es algo que yo digo que Dios dijo y Dios no lo dijo. Sería, por ejemplo, meter el agua en el mar sin que Dios me lo dijera que hiciera. Muchas veces no podemos presumir la fe. Lo importante es que lo que hagamos, si lo hacemos en fe y no presumiendo fe ante una crisis que estamos viviendo y que no queremos vivir.
¿Cómo Dios quiere que reaccionemos? Dios quiere que reaccionemos esperando en Él, confiando en Él. Por eso Dios llevó a Israel a detenerse. Detenerse no es lo mismo que estancarse. Detenerse es para un tiempo determinado y con un propósito determinado. ¿Sí? Estancarse es conformarse, es temer avanzar, es bajar los brazos, es quedarnos parado en un lugar determinado, tildado o bloqueado. Detenernos por indicación divina es para buscar su voz, esperar en Él, expectantes para ver su obrar a nuestro favor. Lo mismo que Dios le dijo a Israel a través de su líder Moisés. Quiero decirles que estancarse es contradiseño. El diseño de Dios es avanzar. Detenernos puede ser una indicación divina, como fue para Israel cuando Dios le dijo a Moisés: deténganse en Pijajirot. Hay una indicación de detenernos porque Dios nos quiere enseñar una lección, pero estancarnos no está en el diseño eterno, va contra diseño. En un agua estancada sí hay mal olor. En un agua estancada crecen las bacterias. En un agua estancada no hay vida. Yo no elegiría bañarme en agua estancada. Yo elijo las corrientes de las aguas, donde el agua es fresca, transparente. El diseño eterno de Dios es que la vida del Espíritu todo el tiempo dinámica vaya de avance. Por eso dice que vamos de gloria en gloria. Estancarnos, ¿sí?, no va con el diseño eterno. Estancarnos es contradiseño. Una cosa es detenernos por indicación divina, porque Dios nos quiere enseñar una lección y nos detiene. Y en eso que nos detiene debemos estar detenidos en forma correcta. Como Moisés le dijo a Israel: estad quietos, firmes y ved lo que el Señor hará. No podemos estar detenidos quejándonos, temiendo con ansiedad o desesperación. Debemos estar esperando en el Señor, confiando en que Él obrará. La otra cara de la moneda es cómo Dios trata con el líder. Porque quiero decirte que Dios trata con el pueblo y Dios trata con el líder. Cuando Moisés como líder ve al pueblo que se le revela, que estaba en pánico, que estaba en desesperación, Moisés confiesa la palabra correcta, como debemos ser todos. Ante una situación difícil, tú y yo, usted y yo, tenemos que confesar la palabra correcta, porque la palabra tiene poder. Entonces tenemos que confesar la palabra correcta. Él confesó lo correcto, dijo: no tengan miedo, estén firmes y esperen y vean lo que el Señor hará. Pero, como les dije antes, ¿sí?, en la Escritura se aclara las intenciones del corazón. Por eso te animo a que puedas hacer tu tiempo de intimidad con Dios. En esta semana ya salió la grilla del tiempo de intimidad con Dios, del tip, donde se va guiando en una lectura cronológica. Cada capítulo le corresponde a un día para que usted pueda leer la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted desea esa grilla, nosotros se la podemos brindar en forma gratuita. Usted puede solicitarla al WhatsApp de Manantial de Vida Institucional, que acá Multimedia seguramente ahora va a estar poniendo el número, o también puede solicitarlo en forma privada por Messenger en nuestra página de Manantial de Vida San Martín, y nosotros se lo estaremos mandando a través de un WhatsApp o a través del mail, conforme usted le sea más útil y lo indique en su chat. Muy bien, les animo entonces a que hagan el tiempo de intimidad con Dios. En este momento estamos con la lectura en Génesis, así que les animo a que se apuren a hacerlo, porque Génesis es el primer libro de la Biblia, así que arrancamos. Si usted no leyó nunca la Biblia por completo, esta es la oportunidad
para que usted lo pueda hacer y se una a todos aquellos que estamos haciendo la lectura cronológica de las Escrituras. Entonces, como les decía, la Biblia, la palabra nos aclara todas las cosas. Y acá uno ve que Moisés, como buen líder, da una palabra de ánimo, de fe a la multitud para que la multitud baje el temor, la ansiedad. Quiero decirte que usted seguramente tiene áreas de gobierno, seguramente es padre, madre, puede ser profesor, profesora, jefe, tener empleados a cargo, un líder en la congregación. En cualquier área donde usted tenga un área de gobierno, usted es un líder. Entonces, seguramente atraviesa momentos de dificultad, momentos críticos, donde usted tiene la opción de declarar lo correcto y confesar lo correcto para que la gente se aquiete, como lo hizo Moisés, o entrar en la desesperación juntamente con la gente. Acá Moisés hizo lo correcto, habló lo correcto, animó al pueblo a confiar en el Señor y a estar firme. Pero Dios, que todo lo ve, sí, amados, pone de manifiesto el temor que había en el corazón de Moisés. Comprensible, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros decimos algo, pero en nuestro corazón hay temor? Y Dios se encarga de revelarnos ese temor porque Él quiere trabajar con ese temor, porque necesita, como dice leí antes, que la palabra es espada de filo, necesita que nosotros identifiquemos en nuestras vidas esos pensamientos de temor para que los pasemos por la cruz y avancemos sin temor. Entonces, Dios, ¿qué le dice a Moisés? ¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas pasen en seco. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: Moisés, deja de orar, ponte en marcha, ponte en camino, avanza, no te detengas. Hemos estado hablando mucho tiempo en la escuela de oración, por eso también le animo a que se conecte los días miércoles a la escuela de oración, acerca el año 2019 estuvimos hablando acerca de la oración como elemento o herramienta para identificar distintas cosas en nuestras vidas. Y realmente con la oración usted va a poder identificar, ¿sí?, lo que hay en su corazón. Va a poder identificar si tiene temor, va a poder identificar si se quedó estancado, va a poder identificar si tiene ansiedad, va a poder identificar lo que está escondido en su corazón y que nadie más que usted y Dios lo ve. Y quiero decirle que quizás ni usted lo ve, por eso es importante que sean alumbrados los ojos de su entendimiento y en oración Dios le muestre lo que Él sí ve, como hemos visto ahora acá a través de la Escritura, que Dios vio el corazón de su siervo Moisés y le dijo: Moisés, Moisés, no clames a mí, no es tiempo de que me ores pidiéndome ayuda. Obedece, ordena a los israelitas que avancen, y tú, levántate, toma el bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que mi pueblo pase en secos. Habíamos visto muchas veces en la escuela de oración, el pastor decía: hay cosas por las cuales debemos orar y hay cosas por las cuales debemos actuar. Que Dios te dé sabiduría para saber diferenciar por qué cosas debes orar y por qué cosas ya debes gestionar. Israel tenía que aprender una lección. La lección que Israel tenía que aprender era que si bien ellos habían salido de Egipto, Egipto aún no había salido de sus corazones. Egipto todavía estaba en el corazón de Israel. Podemos decir, sí, que Israel sufría el síndrome de Estocolmo. Esto es la definición de unos psicólogos ante un caso que sucedió en Estocolmo, donde un grupo de terroristas tuvieron a unas personas como rehenes, a quienes maltrataron física y emocionalmente,
pero luego de ser liberados los rehenes hablaron maravillas de los captores. Entonces los psicólogos explican que estos prisioneros se acostumbraron a su cautividad y que llegaron a apreciar a los captores porque con ellos se sentían seguros. Esto nos lleva a pensar que Israel en Egipto, ante lo que le dijo a Moisés, ellos se sentían seguros estando en esclavitud. Sus necesidades básicas eran cubiertas y no debían tomar decisiones arriesgadas. Quizás nos sintamos identificados con esta sensación que experimentaba Israel. Quizás usted se encuentre en una situación que no es óptima, pero permanece ahí porque le da cierta seguridad. Israel necesitaba aprender a vivir en libertad. Usted y yo necesitamos cada día aprender a vivir en libertad. Vivir en libertad conlleva riesgo y responsabilidad propia. Un gran desafío, pero no estamos solos. Está el Señor en nosotros. Recién salidos de Egipto, los israelitas todavía tenían mentalidad de esclavo y no estaban preparados para entrar a la tierra prometida, Canaán, tierra de abundancia. Por eso Dios los llevó por el desierto para transformar su mente y fortalecer su fe en Él. En este viaje que usted y yo estamos realizando, el plan eterno de Dios y el propósito de Dios es que nuestro entendimiento sea renovado para que podamos conquistar, gobernar, avanzar. Para que no seamos como Israel, donde en el desierto muchos se estancaron, muchos retrocedieron y pocos avanzaron hacia la conquista. La redención de nuestra vida no solo consiste en salir de la esclavitud, sino en aprender a vivir en libertad. Los israelitas fueron liberados de las cargas pesadas de Egipto, pero ahora debían aprender a vivir como personas libres. Dios no los libertó para que hicieran lo que querían, sino que los redimió y pagó el precio de su libertad para hacerlo su pueblo. Dios no nos libertó a nosotros para que nosotros vivamos como se nos ocurra, con ligaduras todavía. Dios nos redimió para que vivamos la vida en abundancia y la vida en libertad que Él compró para nosotros. Quiero decirle que una ligadura es un elemento espiritual que impide a las personas avanzar, que impide el movimiento. Todo aquello que nos amarra a un punto fijo es una atadura. En las Escrituras hay algunas figuras proféticas que muestran o reflejan ataduras. Por ejemplo, yugo, cuerdas, pesadas cargas, molinetes, grilletes, cadenas. Todo tiene algo en común: oprimir, atormentar, estancarnos. Toda atadura o ligadura con el paso del tiempo termina desarrollando un hábito y una conducta, que luego genera más hábitos y más conductas destructivas. ¿De qué se nutre o de qué se alimentan las ligaduras? Las ligaduras se alimentan del pecado contra Dios y la ausencia de Él. Puede ser que tú tengas en ciertas áreas algunas ligaduras. Quiero decirle que esa ligadura todavía existe porque falta la presencia de Dios en esa área. Cuando nosotros todavía luchamos con ligaduras, esas ligaduras están presentes en nuestras vidas, irán provocando que cada vez estemos más y más esclavos. Las grandes ataduras comienzan con pequeñas puertas abiertas y van creciendo y arraigándose al punto de convertirse en fortalezas y luego en maldiciones. ¿Cómo rompemos esas ligaduras? Bien, deteniéndonos. ¿Para qué? Para intimar con Dios,
para poder ver como Dios ve, para dejar que la palabra que espada, como espada o filo, penetre y alumbre nuestro entendimiento y podamos ver las áreas en las cuales todavía nosotros estamos bajo esclavitud. Dejar que la persona de Cristo obre a nuestro favor para nosotros entender que en Cristo Jesús ya no hay poder en la esclavitud, que nosotros somos libres en Cristo Jesús, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que en la cruz fue expuesto todas las actas que estaban contrarias a nosotros, la muerte fue vencida, por lo tanto no tiene poder de gobierno sobre tu vida esa atadura, solo que tú te tienes que notificar, intimar con Dios, dejar que su palabra te alumbre para verla, levantarte y avanzar, sabiendo de que ya no sos esclavo del temor, no sos esclavo de todo aquello que antes le serviste, ahora sos siervo de Dios. Amados, hay distintas ataduras físicas, emocionales, espirituales, culturales, sociales, económicas. Por ejemplo, ejemplos de atadura: un dolor no sanado, el temor al fracaso, vivir del pasado, conformarnos con una vida chata, escasa, mediocre, esclava de servidumbre, no tener visión, no ver lo que Dios está viendo. Y eso entonces, como no veo lo que Dios ve para mi vida, ni lo que Dios planeó para mi vida, voy girando en círculo como lo hizo Israel todo el tiempo que estuvo en el desierto. No avanzaba, giraba y estaba siempre en el mismo lugar. Siempre hay alguien que se va a beneficiar con tu atadura. Ese es el infierno y el sistema que el infierno gobierna. Muchas veces no sos consciente de la atadura que tienes. Por eso es necesario que la luz del Evangelio penetre para que lo puedas ver y el poder de Dios pueda actuar en tu vida. ¿Por qué una prueba en el desierto? En su reacción los israelitas, al ver al ejército egipcio, mostraron que era mayor su temor a Faraón que su confianza en Dios, en su amor y en su poder. Por eso Dios los llevó a esa situación. No para que cayeran, no para que se estancaran, no para que retrocedieran, sino para que la superaran y maduraran, creciendo en fe y en obediencia. Para que finalmente pudieran experimentar la libertad, cortaran su ligadura con Egipto y comenzaran a confiar plenamente en Dios. El esperar en Dios nos permite ver lo que Dios va a hacer. Y eso fue lo que Moisés le dijo a Israel: quédense tranquilos, quietos, confíen, y entonces van a ver lo que Dios va a hacer. Una vez más van a ver a Dios actuando, a Dios actuando, a Dios glorificándose. Pero también, sí, Moisés le dijo a Israel: ustedes van a ver el obrar de Dios, pero quiero que también sean conscientes de esto, porque Dios lo ha dicho, que no deben ver nunca más. ¿Y qué cosas no debía ver nunca más Israel? La expresión nunca más los volveréis a ver, podemos interpretarlo como que el Señor le está diciendo que ya no vuelvan a ver a Egipto nunca más como su salvación. Los israelitas estaban acostumbrados a ser esclavos de Faraón, pero ahora debían convertirse en siervos de Jehová. Y en base a ver al Señor fue que el mar se abrió en dos y el pueblo de Dios pasó en seco. El Señor Jesús dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No podemos avanzar si miramos atrás. Si queremos avanzar en la vida, debemos dejar nuestro pasado de dolor, sufrimiento y ver al Señor. No ver más el pasado, ver al Señor. Esta patria nacida de Dios se compone de ciudadanos que avanzan. Es la cualidad que califica a los ciudadanos del reino, a los hijos de Dios. El no avanzar y permanecer en el mismo lugar es retroceder. Pablo decía en Hebreos 10:38:
nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El avanzar preserva al alma de enfermarse. ¿Qué desafío les dejo, amados, para este día que estén meditando? No te paralices, no te demores a avanzar, no retrocedas, no vuelvas al mundo, no vuelvas a la esclavitud, no vuelvas a estar atado, oprimido, porque Egipto siempre va a querer ejercer autoridad sobre ti, pero quiero decirte que tú ya no le perteneces, que tú le perteneces al Señor. Solo avanza, 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 porque eres libre en Cristo Jesús. Amados, una alegría haber compartido esta palabra de vida y de esperanza, una palabra viva y eficaz que provoca vida. Nos vemos, si el Señor lo permite, el día miércoles en la Escuela de Oración por nuestra página de Facebook, en MDB Streaming, y disfruten de este día, de este domingo. Inviten a alguien a compartir un tiempo, si no pueden un almuerzo porque ya lo planearon, quizás compartan un café a la tarde y puedan hablar de cómo Dios les habló en esta mañana y cómo Dios les mostró aquellas ataduras que estaban impidiendo que ustedes avancen y juntos puedan edificarse en la fe. Pasa sus vidas, pasa su casa, un feliz domingo, disfruten de la gracia, disfruten del amor de Dios, disfruten del perdón, disfruten de la libertad. A eso nos llamó el Señor. Sostiene en el orden de tu voluntad. Nada se sostiene si no es en tu verdad. Todo es gobernado por tu eterna luz sin fin. Nada es sustentado si no está ligado a ti. Permanecemos en ti, nuestra tierra, nuestra posición. Permanecemos en ti, eres nuestra vida, nuestra habitación. Supremo, eterno, nuestra voluntad.